Centro de Estudios Bicentenario. El acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República del 22 de agosto de 1973. Acuerdo considerando, primero, que es condición esencial para la existencia de un Estado de Derecho que los poderes públicos con pleno respeto al principio de independencia recíproca que lo rige, encuadren su acción y ejerzan sus atribuciones dentro de los marcos que la Constitución y la ley le señalan y que todos los habitantes del país puedan disfrutar de las garantías y derechos fundamentales que les asegura la Constitución política del Estado. 2. Que la juridicidad del Estado chileno es patrimonio del pueblo, que en el curso de los años ha ido plasmado en ella el consenso fundamental para su convivencia y atentar contra ella. Es pues destruir no solo el patrimonio cultural y moral de nuestra nación, sino que negar en la práctica toda posibilidad de vida democrática. Tercero, que son estos valores y principios los que se expresan en la Constitución Política del Estado, que de acuerdo a su artículo 2 señala que la soberanía reside esencialmente en la nación y que las autoridades no pueden ejercer más poderes que los que ésta les delegue. Y en el artículo 3 se reduce que un gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha delegado incurre en sedición. Está clara la película. Así de simple. O sea que el Allendito andaba puro alborotando el avispero, como decimos nosotros en mi país, mano. Te picaron las avispas y te picaron como el hijo de miércoles. Cuarto, que el actual presidente de la República fue elegido por el Congreso Pleno en previo acuerdo en torno a un estatuto de garantías democráticas incorporado a la Constitución Política, el que tuvo como preciso objeto asegurar el sometimiento de la acción de su gobierno a los principios y las normas del Estado de Derecho, que él solemnemente se comprometió a respetar, cosa que este señor nunca respetó, porque siguió alborotando el avispero, empezó a joder a los empresarios, empezó a joder a las emisoras y empezó a joder a la clase trabajadora, a esos mismos a los cuales él estaba usando, así de simple. Entonces, quinto, que es un hecho que el actual gobierno de la República desde sus inicios se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario. María, hombre, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece. O sea que Allende empezó a joder a los empresarios y ahí ya se metió, puta, en el avispero donde las abejas, esas que pican duro, le dijeron, me sigue metiéndote, hombre, síguete metiendo que te vamos a picar como el hijo de miércoles. Y no van a hacer roncha, van a hacer cosas más jodidas, hombre. Sexto, que para lograr ese fin el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas. Sexto, que para lograr ese fin el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ella un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado. Es decir, que este man se estaba pasando los poderes del Estado por el jopo, como decimos nosotros. O sea, como quien dice, yo soy el presidente y hago lo que quiera. No, papi. Para eso existen los poderes del Estado. Así que ahí vamos metiéndonos en la película. Violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos ilegítimos que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Vea, esos manes que andan todavía por ahí, esos cabros chicos, esos cabros pendejos, que son usados por la ultraizquierda radical fascista y especialmente
amparados también y romantizados por la ultraizquierda radical fascista comunicacional, es decir, por todos los periodistas de los medios de comunicación. Deberían de imprimir esta joda, esta joda y leerla y sacar conclusiones y seguir investigando más sobre la historia de Chile y dejar de jugar con el Instagram, con los jueguitos esos en línea, parce. Métete en la película, cabro chileno, que la juventud chilena hoy está aquí, mira. A mí me da tristeza esos pendejitos que vi colgados con cadenas, mano. Me recordó en Colombia cuando hubo una época cuando los dirigentes sociales se encadenaban, parce. Pero lo que están haciendo estos pendejos exigiendo derechos humanos. Aquí los que tienen que exigir los derechos humanos son los verdaderos familiares de los detenidos desaparecidos. No esta manada de sinvergüenzas, pendejos, tontos útiles que los están llevando como carnes de cañón y cuando son judicializados el expediente les va creciendo como el hijo de puta. Yo no soy chileno, yo nací en el 80 pero en otro país, pero siempre es bueno empapelarse de la historia a donde uno va. Así de simple, yo por eso digo, a mí un pendejo, un paisano mío que nació en el 2000 no me va a venir a decir que la FARC, que los guerrilleros son los famosísimos Robin Hood. No, pues mijo, la película tiene que ser tal y como es. Pero sigamos pues. 7. Que en lo concerniente a las atribuciones del Congreso Nacional, depositario del Poder Legislativo, el gobierno ha incurrido en los siguientes atropellos. Mira lo que ocurrió este man, que estaba cagado el coco porque un man que era cubano, que le trajo una ametralladora para defenderte o para matarte, una de dos, tenés que usarla sí o sí, papi, porque a donde te falle esta revolución marxista, leninista, comunista, como el hijo de miércoles, iban a someter al pueblo chileno, pero le salió ese tiro por la culata. A. Ha usurpado al Congreso su principal función. Ha usurpado al Congreso su principal función, que es la de legislar, al adoptar una serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país, que son indiscutiblemente material de ley por decreto de instancias dictados abusivamente o por simples resoluciones administrativas fundadas. O sea que este man quería hacer su joda a su pinta, porque la idea de Allende, Maquiavel, dominado por ese titiritero de Latinoamérica como lo fue Fidel Castro, porque Allende era el títere, Allende era un títere de Fidel Castro lo manejaba a su antojo. Todos esos días que Fidel estuvo en Chile lo estuvo manejando, parce, porque ese era el rumbo, buscar a Chile de un puente, así de simple. Ya, vamos por una serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país que son indiscutiblemente materia de ley, por decretos de insistencia dictados abusivamente o por simples resoluciones administrativas fundadas en requisitos legales, siendo de notar que todo ello se ha hecho con el propósito deliberado y confeso de cambiar las estructuras del país, reconocidas por la legislación vigente, por la sola voluntad del Ejecutivo y con prescindencia absoluta de la voluntad de quién, del legislador. ¿Sí o para qué? Listo. V del punto 7. Ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso Nacional, a privar de todo efecto real a la atribución que a este le compete para destituir a los ministros de Estado que violan la Constitución o la ley o cometen otros delitos o abusos señalados en la Carta Fundamental, que es la Constitución. Y C, por último, lo que tiene la más extraordinaria gravedad, ha hecho la tabla rasa de la alta función que el Congreso tiene como poder constituyente al negarse a promulgar la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía que ha sido aprobada con estricta sujeción a las normas que para ese efecto establece la Carta Fundamental. Así de simple. Hay que leer esto claramente. Octavo, que en lo concerniente al Poder Judicial ha incurrido en los siguientes desmanes. O sea que este man era un sinvergüenza.
Este Bon utilizaba a la clase trabajadora, en especial a los mineros, utilizó a la UP para quitarle terrenos en el sur a mucha gente, y utilizó a los pendejos estudiantiles. Los estudiantiles que hicieron se les rebelaron, parce. Así de simple. Son palabras mías de este loco. Octavo, que en lo concerniente al Poder Judicial ha incurrido en los siguientes desmanes. A. Con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y de doblegar su independencia, ha capitaneado una infamante campaña de injurias y calumnias contra la ex Corte Suprema, contra la Corte Suprema, y ya han parado graves atropellos de hecho contra las personas y atribuciones de los jueces. O sea que este man iba arrasando como todo, lo mismo como ese man está haciendo, ese man hizo lo mismo que está haciendo Petro en Colombia, parce. Así de simple. Ay, parcerito, ve. Ha burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes que pertenecen a partidos y grupos integrantes o afines del gobierno, lo que está pasando en este gobierno, en el actual gobierno de Gabriel Boric, con los indultos y con otros temas más de los integrantes de la primera línea que fueron recibidos en el ex Congreso Nacional y aplaudidos como héroes por casi 1000 personas, y entre ellos habían personas importantísimas como el delincuente ese mafioso español, el tal famosísimo ese juez Garzón, un sinvergüenza de pecho, tomo y lomo. Pero acuérdense que este evento del ex Congreso de la República de Chile fue nada más ni nada menos que organizado por ese man que era senador o diputado, el tal Navarro, ese sinvergüenza que le limpia el culo al famosísimo Nicolás Maduro, un chiquitico todo feo. Yo soy feo, pero puta, tengo un poco de caracho, ¿me entendés? Así de simple. Ay, María, hombre. C. Ha violado leyes expresas y ha hecho tabla rasa del principio de separación de los poderes, dejando sin aplicación las sentencias o resoluciones judiciales contrarias a sus designios, y frente a las denuncias que al respecto ha formulado la la Corte Suprema, el presidente de la República ha llegado al extremo inaudito de arrojarse en tesis del derecho de hacer un juicio de méritos. Imagínate, méritos. María, hombre, qué chimba, parce. Lo mismo que está pasando en toda Latinoamérica. En Colombia, los de la primera línea fueron liberados por hacer violencia contra el pueblo colombiano, usados por la casta política corrupta y genocida, más las disidencias de la guerrilla. Y hoy en día muchos de esos primeros líneas, lo estoy haciendo con una referencia a lo que pasó en Colombia, hoy están casi todos afuera y son jueces y garantes de paz para el nuevo proceso de paz que Petro quiere hacer con los criminales, con los terroristas y con los genocidas. Y lo mismo que hizo Gabriel Boric, indultar a, los, a indultar a sus amigos más cercanos. Así son palabras mías. Y yo sé que hoy no se habla del tema de los presos políticos, porque hoy la carta del menú del gobierno chileno son los famosísimos derechos humanos de aquellos que fueron detenidos desaparecidos y la conmemoración de los 50 años del golpe militar. Pero este gobierno de Chile no se ha dado cuenta que le están matando chilenos todos los días en las calles, en los centros comerciales, en los cajeros, en las discotecas, en los restaurantes, en los parques, en las ferias. En fin, vos no puedes salir tranquilo a la calle, y si vas llegando con tu auto te lo quitan o te matan. Y eso es lo que está pasando, y está pasando en toda Latinoamérica. Por eso Bogotá hoy está peleada por narcos y por el Tren de Aragua, por los paramilitares, por las guerrillas urbanas. Y uno no sabe en qué va a terminar Bogotá, a no ser que terminemos como lo que terminó, lo que pasó con el Florero, hombre. Pero ay, María, hombre. Chile y Colombia, mano, están viviendo lo mismo. Pero hay que agradecer que acá no asesinan alcaldes, no asesinan a dirigentes sociales, ni a periodistas, ni les aprietan el cogote a los alcaldes para que hagan su pega. Así de simple, parce. Vamos por el punto 9,
que en lo que se refiere a la Contraloría General de la República, un organismo autónomo esencial para el mantenimiento de la jurisdiccionalidad administrativa, el gobierno ha violado sistemáticamente los dictámenes y actuaciones destinados a representar la ilegalidad de los actos del Ejecutivo o de entidades dependientes de lo que está pasando en Chile actualmente con las fundaciones. Porque el caiga quien caiga, los perseguiremos por tierra, mar y aire. Uno dice, ¿y dónde están esos manes? ¿Cuántos hay presos? Pero róbese usted un dulce en una tienda, le sacan la cresta, lo empelotan y le dan vuelta con un plástico en un poste. Más ellos que tienen cuello y corbata y también sin corbata, salieron como los peores ladrones o los peores estafadores de esas grandes películas americanas. Estamos en el punto 9. Estamos leyendo el Centro de Estudios del Bicentenario de lo que pasó el 22 de agosto de 1973. 10. Que entre los constantes atropellos del gobierno a las garantías de derechos fundamentales establecidos en la Constitución, pueden destacarse los siguientes. Escucha. Vuelvo y te repito el punto 10. Que entre los constantes atropellos del gobierno a las garantías y derechos fundamentales establecidos en la Constitución, pueden destacarse los siguientes. A. Ha violado el principio de igualdad ante la ley mediante discriminaciones sectarias y odiosas en la protección de la autoridad. Debe prestar a las personas. Pocas palabras, abandono de deberes. Para mí. Los derechos y los bienes de todos los habitantes de la República en el ejercicio de las facultades que dicen relación con la alimentación y subsistencia y en numerosos otros aspectos, siendo de notar que el propio presidente de la República ha erigido estas discriminaciones en norma fundamental de su gobierno al proclamar desde el principio que él no se considera presidente de todos los chilenos. Allende nunca se consideró presidente de todos los chilenos, sino de la minoría que lo rodeaba. Entre ellos, ¿quién? Las guerrillas de la UP, del MIR y de otros grupos insurgentes que lo único que hacían era joder y joder. Y lo mismo que está pasando ahora mismo con Gabriel Boric, que está representado ahora nada más por el 23%. Y hay mucha gente que votaron por él y ahora dicen que no, yo no voté por ese man. Yo no voté por ese man. Hay muchos que dicen ahora que votaron por Boric, pero lo mismo está pasando en Colombia. Ahora muchos están diciendo que no votaron por Petro. Entonces uno dice una cosa. Si no votaron por Boris, si no votaron por Petro, entonces ¿por qué son presidentes de la República? Así de simple, papi. Punto C. B. Ha atentado gravemente contra la libertad de expresión, ejerciendo toda clase de presiones económicas contra los órganos de difusión que no son incondicionales adeptos del gobierno, clausurando ilegalmente diarios y radios, imponiendo a estas últimas cadenas ilegales, encarcelando inconstitucionalmente a periodistas de oposición, recurriendo a maniobras arteras para adquirir el monopolio del papel de imprenta y violando abiertamente las disposiciones legales a que debe sujetarse el Canal Nacional de Televisión al entregarlo a la dirección superior de un funcionario que no ha sido nombrado con acuerdo del Senado, como lo exige la ley, y al convertirlo en instrumento de propaganda sectaria y de difamación de los adversarios políticos. La famosísima cancelación, cierre de los canales, radios y emisores de aquella época, cuando Allende era ese ruin, ese criminal que no quería que escuchara, nadie escuchara y supiera lo que estaba pasando en Chile a nivel mundial. Es decir, que querían tener a Chile como que este país no existe, vamos a cancelarles la libertad de expresión. En Colombia está pasando, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, y en Chile con el tema de los fake news, que si es verdad, que si es mentira. Entonces hay que ser muy honestos y hay que ser muy realistas. Cuando tú le hablas con la verdad, con ideas, con argumento y con base a un marxista, a un leninista, a un comunista, a un sinvergüenza de esto, te garrotean, te funan, te cancelan, porque ellos no quieren que tú
los enfrentes con tus ideas, que son lo más importante. Porque una persona con sentido común, con raciocinio y con entendimiento de conocimiento puede enfrentar a 1000 adversarios, parce. Así de simple. Y Allende, el gran temor que tenía era que todo lo que estaba pasando en Chile se difundiera a nivel mundial. Por eso empezaron a llegar periodistas de otros canales como Francia, la BBC y así sucesivamente. Y actualmente está pasando en Chile. Si no pensas distinto, te cancelan o te funan. Lo que pasó con don Hermógenes de Arce. Así de simple, con una tal periodista que es modelo, que terminó siendo una compradora de joyas robadas en otras partes. Entonces, hay que ser muy honestos. Yo por eso le digo a la juventud chilena, parce, no tengan miedo de alzar la voz. No tengan miedo de alzar la voz porque cuando usted habla, usted deja el mierdero, parce. Pero cuando usted habla con argumentos y se expresa con base sólida, usted deja el mierdero y el gallinero sale volando, parce. Así de simple, hágalo. Y nunca le tenga miedo a leer estas cosas o a leer un libro o a carear a un marxista o a un pendejo como a Víctor Chanfru, que ese man lo único que habla es porque ya todo lo lleva copiado, grabado, porque no es capaz de crear sus propias ideas, parce. Y lo mismo que hicieron todos esos pendejos que creen que porque manchando unos muros con pintura van a solucionar las cosas y pensar que esos pendejos, ineptos, sinvergüenzas, de los cuales muchos papás saben en lo que andan, que ni siquiera tenían la edad, ni siquiera estaban en los pensamientos de sus papás para que nacieran estos esbirros, sinvergüenzas, que ahora se creen defensores de derechos humanos. O sea que en Chile y en Colombia, pero principalmente en Chile y en toda Latinoamérica, el país donde los derechos humanos generan luquitas es en Chile, parce. Generan lucas con, con las desgracias de otros. Así de simple. Pero estos pendejos no son capaces de pararse en este gobierno y enfrentarlo con todos los asesinatos que hay todos los días en esta hermosa República de Chile. Así de simple. Vamos para C. Ha violado, bla, 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 bla. Ya. Ha violado el principio de autonomía universitaria y el derecho que la Constitución reconoce a las universidades para establecer y mantener estaciones de televisión, al amparar la usurpación del Canal 9 de la Universidad de Chile, al atentar, al atentar por la violencia y las detenciones ilegales contra el nuevo Canal 6 de la universidad y al obstaculizar la extensión a provincias del canal de la Universidad Católica de Chile. Imagínate, Allende no quería que lo que estaba pasando acá en Santiago todos los días se supiera en las otras regiones, porque quería tener a la gente así, ciegos, sordos y mudos, parce. Porque el mierdero, el alboroto estaba en Santiago. Así de simple. D. Ha estorbado, impedido y a veces reprimido con violencia el ejercicio del derecho de reunión por parte de los ciudadanos que no son adictos al régimen. Así de simple. Si vos, Allende reprimió a la clase trabajadora, a las mujeres, a los estudiantes, a aquellos que no eran afines a su gobierno. Así de simple. Está clarito. Mientras ha permitido constantemente que grupos a menudo armados se reúnan sin sujeción a los reglamentos pertinentes y se apoderen de calles y camiones para amedrentar a la población. Mira tú sus guerrillas al servicio de él, recibían un chasquido de ya, hay que ir a tal parte, hay que ir a tal fábrica, hay que ir a tal empresa, hay que ir a tal casa porque están los bulanos o los momios, como les llamaban en esa época. Se ha atentado contra la libertad de enseñanza, poniendo en aplicación en forma ilegal y subrepticia a través del llamado decreto de democratización de la enseñanza, un plan educacional que persigue como finalidad la concientización marxista, adoctrinamiento. Llevan años adoctrinando a la juventud chilena y en Colombia ya empezaron y llevan por lo mínimo 10 años adoctrinando a los jóvenes. Por eso yo digo que en mi país, Colombia, que estos pendejos me vengan a decir que Pablo Escobar era
el Robin Hood, o que Tiro Fijo, o que el Mono Jojoy. Esos manes eran buenos con el pueblo. Mijo, a mí no me engañes con la película. Somos del 80, vivimos los mejores años de nuestra vida, a pesar de que la violencia en Colombia estaba en Medellín, Cali, Bogotá, parce. Así de simple. Por eso digo chilenos, a estos pendejos que son generación del 2005, que son unos huevones que son de cristal, porque no comen lenteja, pero hágales una hamburguesa con papa frita, los maricones se la comen al tiro y no chistean, pero póngales poroto lentejas. Otra vez voy a comer eso. Ay, que no me gusta eso. Ay, qué hueputa, hombre. Pónganse serios y recapaciten, hombre. Ya. Ay, parce. Adoctrinamiento, parce, duro y del duro. F. Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad. Aquí está. Usurpaciones, parce. Usurpaciones, o como decía Allende, ese edificio de quién es, de dónde es del parcerito, del Noti 42 ese man. Se lo quitamos, parce. Usurpado, para no utilizar la otra palabra. Ese edificio ya no es del Estado. Así de simple, parce. Así de simple, parce. Y esto va a ir socavando. Va a ir socavando. Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad al permitir y amparar más de 1.500 tomas ilegales, lo que está pasando actualmente en Chile. Y el Gabrielito Boric, por eso ahora que se aprobó la ley de usurpaciones, en Colombia le llamamos invasión. Invasión. Acá en Chile le llaman toma, pero es lo mismo. Así de simple. Las tomas son eso, tomarse un terreno o una propiedad que no es tuya. Y por eso hay grupos políticos que avalan todo esto. Por eso ahora que se aprobó la usurpación le tienen miedo a qué? A un derrame de sangre. Porque una persona que ha trabajado 20 y 30 años para tener su casita en un condominio, para tener su casita, su parcelita, o para tener su casita en la playa, y que vengan unos hijueputas que nunca han trabajado, que son unos flojos, y se metan en tu casa y no quieran salir, ¿cómo hay que sacarlos? A plomo, papi. Gústele a quien le guste, y ese es el miedo que tiene este gobierno comunista, marxista, neoliberal, que quiere que ellos quieren que el pueblo viva en la miseria, pero ellos en la opulencia, lo mismo que pasa en Argentina. En Argentina le tienen miedo, ahora le dicen loco, porque el loco de la libertad avanza dice que si se van tiene que meterlo a todos presos y extensión de dominio, así de farse. Vamos, mi ley que se puede, parcerito. Vamos, mi ley que se puede. Los ecuatorianos también están a un pelo de que siga el narcocorreísmo o que cambien la política para que Ecuador también avance. Entonces, F. Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad al permitir y amparar más de 1.500 tomas ilegales de predios agrícolas, y al promover centenares de establecimientos industriales y comerciales para luego requisarlos. Requisarlos es usarlos como usar la maquinaria, pero vos sabés, requisarlos o intervenirlos ilegalmente, eso viene siendo, o constituir así. Eso es la misma joda, está explicadito acá. ¿Cómo tú vas a ir a requisar un bien? ¿Por qué no vas y le decís al dueño, ¿sabe qué? Me puede prestar esas dos máquinas que están ahí, porque necesitamos hacer un trabajo allá? ¿Por qué le tienes que quitar las herramientas de trabajo a un empresario o a un pequeño productor? ¿Por qué? Porque eres el presidente de la República. No, papi. No, las cosas no son así. Aquí no estamos en Venezuela ni en Cuba. Colombia, Argentina y Chile es un triángulo, parce. Somos un triángulo, hijo de puta, donde tenemos a unos amigos de terroristas. En Colombia un terrorista que es enfermo, que le gusta el perico, que le gusta el whisky. Y en Chile, ¿qué tiene? Un huevón que hoy dice una cosa y mañana te da la cachetada. No. Y en Argentina amenazan a la gente de que si votan por mi ley se van a morir de hambre. No, papito, ya el argentino despertó. Así de simple. Así, por la vía del despojo, el área estatal de la economía, sistema que ha sido una de las causas determinantes de la insólita disminución de la producción. Imagínate todo lo que disminuyó todo, todo lo que causaron las tomas de estos bienes, parce.
Y según dice la historia de aquellos viejos como la abuela de mi hijo, que vivió esa época, que le quitaban las fábricas, los terrenos y se las entregaban ¿a quién? A los trabajadores, los trabajadores que eran manipulados por el gobierno Allende y que esa gente no sabía ni siquiera meterle el hilo a la aguja, parce. Son mis palabras, son mis palabras. Eh, del desabastecimiento, el mercado negro y el alza asfixiante del coste de la vida, de la ruina del erario nacional y en general de la crisis. Todo esto llevó a una crisis más jodida, que fue el desabastecimiento de alimento y la no producción de bienes y consumos, parce. Así quedamos por el punto F y en general de la crisis económica que azota al país y que amenaza el bienestar mínimo de los hogares y compromete gravemente la seguridad nacional. Claro, parce, cuando no hay bienes de consumo, cuando pasa todo lo que tiene que pasar, la usurpación, quitarle los medios de producción a quienes sí saben manejar eso para entregárselo a unas personas o a una clase de tontos útiles como en aquella época que no fueron capaces de meterle el hilo a la aguja, ocasionó en esto a un desabastecimiento económico que provocó un desenlace social, parce, en protestas diarias, diarias, diarias y diarias, parce. Así de simple, son mis palabras. Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos, además de las ya señaladas con respecto a los periodistas, y ha tolerado que las víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas. Entonces, ¿por qué solamente en Chile hablan de las torturas de Pinochet y aquí no hablan de las flagelaciones y torturas del borracho Allende? Cosa que muchos jóvenes no se dan el lujo o el gusto de leer la historia chilena. Yo voy para, ¿cuánto? 14 años en Chile, parce. Y siempre es bonito meterse en este tema de las redes sociales, aunque a uno lo odien, aunque a uno lo odien por hacer los videos en contra de los gobiernos, en contra de los políticos, de los empresarios, pero hay que ser realistas. En el gobierno neomarxista y guerrillero del borracho Allende, las flagelaciones y torturas también se dieron. ¿Y por qué la casta periodística al servicio del marxismo y el progresismo del socialismo del siglo XXI, por qué no hablan de esto? Porque no quieren perder los puestos, porque no quieren perder el sueldazo que se ganan, porque son miles de millones, parce. Así de simple. Imagínate que Julio César se ponga a hablar de esto, que también en el gobierno de Allende habían torturas y flagelaciones, parce. Ese man pierde los 20 millones que se gana al mes. Y la Montserrat quizá los 14 o los 16, qué sé yo. H. Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales o gremiales, sometiéndolos, como en el caso del teniente o de los transportistas, a medios ilegales de represión. Lo que pasó con los mineros, lo que pasó con la clase trabajadora chilena en aquella época. Fueron reprimidos por el mismo que los instó a que pasara todo lo que pasó en Chile. Y nadie habla de eso, porque aquí dan a Allende como el mártir. Y muchos de esos que dan como Allende al mártir se han llenado los bolsillos durante décadas. También con el tema de los detenidos desaparecidos, sí, tienen que aparecer. Y que las familias por fin tengan un poco de paz. Pero que lo que ocurrió en aquella época, que la verdad no solamente se ha contado un solo lado, que sea de lado y lado y que sea una única verdad. Porque uno al leerse esta joda, parce, uno al leerse esta joda, el acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República del 22 de agosto de 1973 y encontrarte de que también hubieron flagelaciones y torturas. Eche, ¿por qué solamente se habla de las flagelaciones y torturas que hizo Pinochet? La pregunta es, ¿cuántos desaparecidos, torturados hubieron en el gobierno de Allende a manos de la UP? ¿Cuántos? ¿Por qué nadie habla de eso? ¿Por qué nadie habla de Fidel? ¿Qué hizo Fidel mientras estuvo en Chile? Por el pueblo chileno, ¿qué hizo?
Hay que hacerse esa pregunta. Y los periodistas actuales son periodistas que están con la extrema izquierda radical, fascista, criminal y asesina comunicacional que gobierna Chile y que gobierna toda Latinoamérica, porque les da miedo decir la verdad, les da miedo escudriñar los cimientos de aquellos acontecimientos. ¿Por qué? Porque no quieren perder la pega. Son mis palabras, son las palabras de este loco. ¿Te das cuenta? Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales o gremiales, sometiéndolos, como en el caso del teniente o de los transportistas, a medios ilegales de represión. Hoy la pregunta es, hoy que el país está, hoy que Chile está la cagada económica, social, política y la violencia aumentó a un 5.000 por mil. Son mis palabras, porque matan a chilenos, a extranjeros todos los días. Hoy, ¿dónde están esos dirigentes sociales haciendo marchas por la salud, la educación, el medio ambiente, por los animales? ¿Dónde están aquellas que decían que el macho opresor, que el macho violador? No las hay. ¿Por qué? Porque este juez más inteligente los tiene ganando Lucas. Los tiene ganando Lucas. Vamos por el punto I. Ha roto compromisos contraídos para ejercer justicia con trabajadores injustamente perseguidos, como los de como los de Sumar, el Betia, Banco Central, el Teniente y Chuquicamata. Ha seguido una arbitraria política de imposición de las haciendas estatales a los campesinos, contraveniendo expresamente la ley de reforma agraria. O sea que la reforma agraria tuvo mucho que ver, y esto se ha dado en casi toda Latinoamérica. Las reformas agrarias siempre han llevado sangre, parce. Y los únicos que terminan pagando los platos rotos aquí son los campesinos, los que producen la tierra, los que producen los alimentos para llevarlos a las grandes ciudades, parce. Ha negado la participación real de los trabajadores de acuerdo a la reforma constitucional que les reconoce dicho derecho. Ha impulsado el fin de la libertad sindical y el paralelismo político en las organizaciones de los trabajadores. Ah, no, este man, así como organizó a la gente, la desorganizó. La desorganizó, pero el bot es más inteligente porque tiene a todos los de la Q comiendo en su mano. A los trabajadores que trabajan en esa organización criminal. La Q es una organización criminal que usa la palabra clase obrera, trabajadores, para ellos sacar rédito, pero uno se dice, ¿qué han hecho ellos realmente por la casta, por los trabajadores chilenos? ¿Qué ha hecho? Se han preguntado ustedes los chilenos, ¿qué ha hecho la Q por ustedes chilenos? ¿Qué ha hecho? Nada, nada. J. Ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite salir del país, estableciendo para ello requisitos que ninguna ley contempla. ¡Jueputa! Imagínate, hombre. 11. Que contribuye poderosamente a la quiebra del Estado de Derecho, la formación y mantenimiento bajo el estímulo y la protección del gobierno de una serie de organismos que son sediciosos porque ejercen una autoridad que ni la Constitución ni la ley les otorga, con manifiesta violación de lo dispuesto en el artículo 10, número 16 de la Carta Fundamental, como por ejemplo los comandos comunales, los consejos campesinos, los comités de vigilancia, la JAP, etcétera, destinados todos a crear el mal llamado poder popular, no joda, cuyo fin es sustituir ¿quién? A los poderes legítimamente constituidos, parce. Este loco, eso es lo que quería hacer. Y hoy uno hizo una cosa. Si Allende fue toda esta joda que está plasmada en este documento que yo imprimí, porque uno no se puede quedar con lo que te dicen en los medios de comunicación. Para eso están los medios digitales y uno dice, si este man hizo todo lo contrario como gobernante, ¿por qué se le rinden pleitesías?
¿Y por qué aquel que le paró los carros a este es tildado como el asesino? Porque, o sea, a mi parecer, la historia no empezó en el 73, la historia empezó mucho antes, parce. Y a mí me encantaría que los medios de comunicación se dieran el lujo de invitar a personas de aquella edad, de aquella época, tanto los que estaban a favor del golpe y los que estaban a favor del gobierno de Allende. Y yo creo que aquí se cae todo el relato, el relato que tienen estas generaciones de revolucionarios cuicos al peo, como el Boris Jackson, Camila Vallejo, Yalgoma, La Torre, Emilio Schneider, Diego Ibáñez. Todos estos pendejos nacieron del 85 hacia arriba. Esos hueones no saben ni qué fue lo que pasó realmente en aquella época. Por eso yo digo, hay varios periodistas que vivieron aquella época. ¿Y por qué no cuentan la real verdad? Cuenten la real verdad, parce, y así se cae todo el talón, así se cae toda esta maquiavélica realidad de los derechos humanos. Porque aquí le violaron derechos humanos sistemáticos a quién, a los campesinos, a los obreros, a los mineros, a los estudiantes, a las mujeres, a todo el mundo. Y de eso nadie habla, parce. Solamente se hablan de los derechos humanos de los detenidos desaparecidos, nada más. Pero no se habla de los derechos humanos de aquellos que vivieron toda esa masacre. Así de simple, parce. Así de simple. Vamos con el punto 2. Vamos con el punto poder, cuyo fin es sustituir los poderes legítimamente constituidos por el presidente constituido y servir de base a la dictadura totalitaria. Eso era lo que quería Allende. ¿De manos de quién? De Fidel Castro. Por eso yo digo, Fidel Castro, más de un mes en Chile, abandonó su país, dejó a su hermano a cargo a la revolución cubana para imprimirle una revolución a Chile. O sea que si no hubiese sido por el golpe militar, no existiría el Costanera Center, no existirían estos edificios bonitos, no existirían esas calles hermosas que tiene Santiago, no existirían. Entonces yo creo que el golpe militar yo no justifico un golpe militar, pero viendo últimas instancias donde el pueblo ya se había alborotado, porque este se fue en contra de todas, de todos, no había otra salida, parce. No había otra salida. Totalitaria. Hechos que han sido públicamente reconocidos por el presidente de la República en su último mensaje presidencial y por todos los teóricos y medios de comunicación oficialistas. Punto 12. Que en la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad la formación y desarrollo bajo el amparo del gobierno de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos y contra la paz interna de la nación, están destinados a enfrentarse con las Fuerzas Armadas. Claro y simple, parce. Claro y simple. Toda esta joda lleva el golpe, parce. Acepten los chilenos del bando de la ultraizquierda radical fascista. Entiéndanlo, cabros. Ustedes, jóvenes estudiantes de 18, de 19, de 20 años, parce, ustedes están empezando a ir su vida. No se dejen seguir adoctrinando y usando por unas 20 lucas, por un completo, por un vaso de vida, parce. Porque ustedes van a quedar marcados de por vida, parce. Hoy los que están en lo más alto de la cúspide es Bori, el PC, la DS, el Partido Comunista, RN, UDI, Convergencia, todos los que están rodeando el actual gobierno, parce. Y el pueblo que ha ganado, nada. El pueblo único que gana es asesinatos diariamente. Todos los días. Nadie se salva. Nadie se salva en Chile, parce. Ay, madre mía. Con la Fuerza Armada. Como también tiene especial gravedad el que se impida al cuerpo de carabineros ejercer sus importantísimas funciones frente a las azonadas delictuosas perpetradas por grupos violentistas afectos al gobierno. Yo a veces me pregunto qué irá a pasar este 11 de septiembre en Chile, en este Chile actual. ¿Qué va a pasar?
¿Será Boric capaz de sacar a los militares a la calle ese día si hay un confrontamiento entre las marchas que se van a ver en las calles ese día? ¿Será capaz? No sé, hay que ver. Para ejercer sus importantísimas funciones frente a las azonadas delictuosas perpetradas por grupos violentistas afectos al gobierno. No pueden silenciarse por su alta gravedad los públicos y notorios intentos de utilizar a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros con fines partidistas, quebrantar su jerarquía institucional e infiltrar políticamente sus cuadros. Lo que pasó en el ejército, un tal Galdo Einstein, que más se metió duro ahí, padre, y muchos más están metidos actualmente en las ramas de las fuerzas militares, parce. Punto 13, que al constituirse el actual ministerio, con participación de altos miembros de la Fuerza Armada y del Cuerpo de Carabineros, el señor presidente de la República lo denominó de seguridad nacional y le señaló como tareas fundamentales las de imponer el orden político e imponer el orden económico, lo que solo es concebible sobre la base del pleno restablecimiento y vigencia de las normas constitucionales y legales que configuran el orden institucional de la República. 14. Que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros son y deben ser por su propia naturaleza garantía para todos los chilenos y no solo para un sector de la nación. Allende los quería para él, manejarlos a su antojo y después usarlos como guerrillas para atacar a su propio pueblo, aquellos que no estaban con él. Así de simple. Si los militares de aquella época se hubiesen puesto del lado de Allende, Chile no sería lo que es, parce. Tendrían a un pueblo sometido. Sometido. Así es, son mis palabras y y me hago cargo de ellas. Un sector de la nación o para una combinación política. Por consiguiente, su presencia en el gobierno no puede prestarse para que cubran con su aval determinada política partidista y minorista. Lo que pasa, Allende fue minoría y Bori también es minoría. Entonces uno dice una cosa, ¿por qué los chilenos hoy están aguantando esta crueldad de gobierno? Lo mismo que en Colombia, Petro fue elegido con casi 11 millones de votos y tuvieron que ir a las cárceles de máxima seguridad, su hermano y muchos amigos de Petro, a conseguir votos con los narcotraficantes en aquellos departamentos y municipios que eran controlados por ellos, donde se obligó a los pueblos a votar por Petro. Casi 2 millones de votos que aparecieron de la nada. Así de simple, así de simple. Minorista, sino que debe encaminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución y las leyes y de convivencia democrática indispensables para garantizar a Chile su estabilidad institucional, paz civil, seguridad y desarrollo. Cosas que nunca hizo el borracho de Allende. Lo único que hizo fue desestabilizar el país en aquella época, porque Allende era el títere, Allende era el perro fardero de Fidel Castro. Así de simple. Y lo mismo está pasando con Bori. Bori hoy es el perro fardero del progresismo y del globalismo internacional. Bori no hace nada sin que reciba órdenes, parce. Y hoy está llamando a los expresidentes a un acuerdo. ¿A un acuerdo de qué? ¿De la verdad de un lado o de la verdad única? Así de simple. Así que chilenos, en especial a los jóvenes estudiantiles que están siendo utilizados y adoctrinados que han sido adoctrinados durante décadas, despierten, espabilen, utilicen su raciocinio, su razón, su pensamiento, sus ideas y aplasten a aquellos adoctrinadores, porque nuestros países latinoamericanos necesitan sacudirse del pasado para avanzar a un futuro mejor. Ya nosotros ya pasamos los 40
Están ustedes que nacieron en el 2000, 2005 y los que nacieron 2010, 2015 y 2020, que son las generaciones que van a administrar las naciones en las que vivimos, o quizás las van a volver mierda, no sabemos, pero así de simple está la cosa. 15. Por último, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 39 de la Constitución Política del Estado. La Cámara de Diputados acuerda, primero, representar al señor presidente de la República y a los señores ministros del Estado, miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos número 5 al 12 precedentes. Segundo, representarles asimismo que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores ministros de la naturaleza de las instituciones a las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas que infringen la Constitución y las leyes con el fin de encauzar la acción gubernativa por la vía del derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos. Tercero, declarar que si así se hiciere, la presencia de dichos señores ministros en el gobierno importaría un valioso servicio a la República. En caso contrario, comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política y con grave deterioro de su prestigio institucional. Y cuarto, transmitir este acuerdo al señor presidente de la República y a los señores ministros de Hacienda, de Defensa Nacional, Obras Públicas y Transportes y Tierras y Colonización. Dios guarde a vuestro estado. Luis Pareto González, presidente. Raúl Guerrero, secretario. Yo lo único que le puedo decir a los jóvenes chilenos es: sacúdanse del adoctrinamiento marxista, leninista, comunista. Vean a Venezuela, vean a Cuba. Venezuela, un país próspero económicamente, donde muchos latinoamericanos en aquella bonanza recorrieron miles de kilómetros para ir a ganarse unos bolívares para llevar el sustento a sus hogares. Y hoy Venezuela es lo que es, parce. Casi 7 millones de venezolanos se fueron huyendo de su país. Cuba. Muchos países, muchos gobernantes o muchos habitantes de este hermoso planeta vemos cómo unos simples 3, 4, 5 esbirros manejan a un pueblo o a una isla a su antojo. Norcorea, imposiciones. Nicaragua, imposiciones. Y me da tristeza por Latinoamérica, porque en Colombia llegó al poder un guerrillero, un genocida, un violador de derechos humanos, que no sabe ni qué es gobernar un país, porque de tanto jalarle al whisky y al perico y quizá a la cocaína, no sabemos no sabemos en qué va a terminar Colombia, porque ya van casi 18 departamentos o regiones tomadas por la guerrilla. Y hoy nos damos cuenta que Colombia no tiene gobierno ni tiene líderes, porque la coalición que está gobernando, que gobierna con Petro entre ellos mismos, se están matando por el poder. Y hoy Petro para mí está solo. Petro no tiene compañía de nadie. Ni la derecha está. La derecha no ha hecho su trabajo. El propio Petro se está dando su propio autogolpe. Así de simple. Hay que dejarlo avanzar y ver hasta dónde llega
y hasta dónde aguantamos nosotros los colombianos. Y el consejo que les doy a los chilenos es a que este 11 de septiembre sea un 11 de reconciliación entre todos ustedes, de unión, de hermandad, porque aquí los únicos que han causado esta polarización política son nuestra casta política, nada más ni nada menos. Ellos han creado esta división y el pueblo chileno lo que necesita es engranaje, unión, para recuperar ese Chile que se perdió hace más de una década, porque Chile no solamente cayó en el 2018, Chile cayó desde que llegó Bachelet, desde que llegó Piñera y desde que llegó este gobierno ahora, más la casta política han tomado decisiones que solamente los han beneficiado a ellos y a sus privilegios, porque se olvidaron de quienes los llevaron allá con el voto. Yo lo que le puedo decir a los chilenos es a que este 11 de septiembre tengan un día de reconciliación, de armonía, se abracen y digan, ¿sabes qué? Sacudámonos del pasado, aunque las heridas sigan en lo más profundo del alma, aunque las heridas sigan en lo más profundo del alma, pero tenemos que ver con visión futuro, porque vienen generaciones que lo único que van a querer es un país ordenado, un país donde las instituciones funcionen y donde las leyes se cumplan al pie de la letra. Decirle a los argentinos, en sus manos está a que salgan de esa dictadura kirchnerista que lo único que ha hecho es destruir su hermosa gran república argentina. Si mi ley es la opción, háganle. Si los otros que son los mismos son la opción, también háganle. Pero piensen en el futuro de sus hijos, los que tienen 5 años, los que tienen 10, los que están en el vientre y los que tienen 6 o 2 meses, a los ecuatorianos. Salven a su país del narcocorreísmo, porque si gana el narcocorreísmo, la muerte del señor de don Fernando Villavicencio, esa muerte queda en vano. Recuperen su país y decirle a mis paisanos colombianos a no bajar la guardia, porque Petro, así como es bueno para el whisky, para el perico y para las putas, uno no sabe qué puede pasar, parce. Porque Petro en ese barco está solo, porque ni Francia Márquez, que es una pobretona que tiene poder y no lo sabe utilizar. Y decirle a todas aquellas personas, aquellas juventudes en Latinoamérica que hicieron partícipe en los estallidos sociales, que muchos perdieron la vida, otros perdieron un ojo, otros perdieron un brazo, otros perdieron una pierna, otros quedaron heridos gravemente. La pregunta es, ¿qué lograron? ¿Qué se logró con esos embates violentistas contra un pueblo que lo único que quería era paz? ¿Qué se logró y qué lograron ustedes? ¿Qué ganaron ustedes llevando a esos políticos que les vendieron el bollo dulce, que les vendieron la pomada, que les vendieron el asado argentino? ¿Qué? Porque en Perú Pedro Castillo se las quiso dar de dictador, y ¿dónde está? Pagando bote, parce. Y nadie habla de Pedro Castillo, nadie habla de él. En Brasil está Lula da Silva, un corrupto, un violador de derechos humanos. Debería estar pagando cana. ¿Y dónde está? Presidente de la República. Y uno dice, ¿qué le pasó a Latinoamérica? ¿Qué le pasó a Latinoamérica? Así que nuevamente le digo a los habitantes y a mis hermanos latinoamericanos, reconciliarnos y sacudirnos del pasado, aunque las heridas sigan abiertas en lo más profundo de nuestras almas, a reconciliarnos y a no seguir dejando que esta casta política corrupta y miserable que gobierna nuestros países nos siga polarizando y nos siga desuniendo, porque nuestros países necesitan engranaje, unión y hermandad para volver a buscar el rumbo y el camino de nuestros países. Decirle a mis hermanos chilenos, reconciliación, parce, reconciliación, porque los únicos que están ganando acá son los políticos que están gobernando Chile. Y decirle a los pendejos estudiantiles, ustedes están siendo utilizados como carne de cañón, parce. Y espabilen de aquí, que todo lo que sale de acá, toda esa belborrea barata que asesino, la derecha asesina. ¿Y por qué no le dicen asesinos a los comunistas, que eso han matado a harta gente? ¿Y por qué nadie habla en contra mal de Allende? ¿Cuál es el miedo? Espabilense, papis, y que el 11 de septiembre sea de unidad, de hermandad y no de más polarización,
porque esta casta política que está gobernando Chile, más el resto de los políticos, lo único que han hecho es desunir y llenar de odio al pueblo chileno. Lo único que les deseo para el 11 nuevamente es unión y hermandad. Sacúdanse del pasado y vean hacia el futuro. Viva Chile, viva Colombia, viva Argentina, viva Brasil, viva Ecuador, porque queremos buscar una paz y reconciliación. Amén.